que tiene obligación de pagar los impuestos. No es una obligación. Es decir, cuando mi padre me obligaba a estudiar, no era una obligación, entonces. Realmente no. ¿Por qué se dice que una obligación implica el deber jurídico y no solo la expectativa o la promesa? Si la cumple no hay problema, y si no la cumple, este papel que firma no tiene ningún valor jurídico. Y esto lo mantengo yo en público y en privado. Se puede reclamar por más que haya un papel. Bienvenidos al episodio número 3 de Conversaciones de Derecho Civil con Xavier O'Callaghan. Hoy dedicamos el episodio a un tema central del derecho civil, las obligaciones. ¿Qué es exactamente una obligación? ¿Qué tipos hay? ¿Qué ocurre si no se cumplen? Nos acompaña, como siempre, el profesor Xavier O'Callaghan para ayudarnos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Vamos a empezar con el concepto. ¿Qué es una obligación en sentido jurídico? Bueno, el derecho de obligaciones en general es el conjunto de normas jurídicas que regulan no solo las obligaciones y el concepto de obligaciones, las clases, el cumplimiento, etc., sino también, lo que es muy importante, las fuentes de las obligaciones, que son los contratos y la responsabilidad por daños. Esto último, contratos en concreto y responsabilidad, lo veremos en el próximo episodio. En este episodio veremos solamente el concepto general del derecho de obligaciones y de las obligaciones, concepto de obligaciones. ¿Qué elementos intervienen en una obligación entonces? Bueno, la obligación hay que tener mucho cuidado en no confundirla con la palabra vulgar de obligación. Digamos vulgar o digamos gramatical. Una persona puede decir que tiene obligación de pagar los impuestos. No es una obligación, es otra cosa. Es un deber jurídico que depende del Estado. No tiene nada que ver. La obligación consiste, el concepto exacto de obligación es la relación jurídica en que hay entre una persona que se llama acreedor, que tiene el derecho, que se llama derecho subjetivo, derecho de crédito, a exigir a la otra, que se llama deudor, que cumpla una determinada prestación, lo cual constituye un deber jurídico. O bien esto mismo que he dicho, pero dicho al revés. La obligación es aquel deber jurídico que tiene una persona, que es el deudor, de cumplir la prestación frente a un acreedor que tiene el derecho a exigírsela. Es decir, cuando mi padre me obligaba a estudiar, no era una obligación, entonces. Realmente no. Era una consecuencia del deber general, derecho y deber en general, de la patria potestad. Bueno, entonces, en plan jurídico, ¿por qué se dice que una obligación implica el deber jurídico y no solo la expectativa o la promesa? Por esto mismo. Sí, porque el deber jurídico significa que alguien tiene que llevar a cabo una conducta determinada que si la cumple no hay problema, y si no la cumple, entonces se le puede exigir judicialmente, lo cual implicaría un proceso, una sentencia y una ejecución de sentencia, lo cual es muy gravoso y muy perjudicial para el deudor. O sea que la obligación es un concepto jurídico, está clarísimo. Absolutamente, es un concepto jurídico entre acreedor y deudor, pero consiste en el lado activo, al acreedor, y en el lado pasivo, el del deudor. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Qué principios han marcado la estructura de las obligaciones hoy en día? ¿O qué influencia ha tenido? ¿O de dónde viene todo esto? Bueno, realmente son conceptos muy generales que han derivado, como todos en derecho civil, del derecho romano. Lo que ocurre es que la Revolución Francesa, 1789, fecha que se entiende que da origen a la edad contemporánea, ha cambiado la estructura esencialmente, con lo cual, a partir de la Revolución Francesa, ya no existe el sistema de clases, el sistema de siervos, de deberes de los siervos en relación con los nobles. Se mantiene
o se establece de una forma absoluta el principio de igualdad. No en vano, los principios de la Revolución Francesa fueron la égalité, la liberté y la fraternité, y que son los tres grandes principios. Y todo esto se ha recogido en el Código Napoleón. Y el Código Napoleón, en esta parte de obligaciones, ha influido muy decisivamente en el Código Civil español. Entonces, ¿estos principios siguen marcando la estructura de las obligaciones hoy en día? Sí. ¿Estos principios Sí. que hemos comentado? Sí. ¿Y podríamos clasificar entonces las obligaciones de algún tipo? Bueno, hay muchas clases de obligaciones. Algunas son tan poco útiles, digamos, que no sé si vale la pena entrar en ellas. Pero las obligaciones pueden ser específicas o genéricas. Específicas, la prestación es un tema concreto, una prestación concreta. Las genéricas, una prestación, como su nombre indica, genérica. La más típica, la obligación pecuniaria, que consiste la prestación en cumplir el deber jurídico de pagar una cantidad de dinero. Bueno, con ciertos límites, por ejemplo, el préstamo usurario, que es aquel que está desproporcionado con las circunstancias del caso, o bien se ha dado por razón de la necesidad angustiosa del que lo recibe, o sea, del deudor, o bien por la inexperiencia o disminución de facultades mentales de éste. ¿Estos préstamos es lo que se dice los intereses abusivos que hemos oído hablar alguna vez? Desde luego, el interés no está fijado de una forma taxativa, pero el interés, cuando reúne estas características que he dicho, desproporcionado, abusivo, bueno, abusivo en general, está considerado y está declarado nulo. Es el préstamo con intereses abusivos. Vale, entonces, volvamos a las obligaciones. El cumplimiento o el incumplimiento de las obligaciones, ¿qué entendemos por cumplimiento de una obligación? El cumplimiento es realizar la prestación que, como he dicho antes, la que tiene derecho a exigir el acreedor y la que tiene el deber jurídico de cumplir el deudor. O sea, es la realización de la prestación pactada. Y este cumplimiento tiene un nombre que es un nombre jurídico, un concepto jurídico, que se llama pago. Y el incumplimiento es cuando una de las partes no cumple con la prestación o la cumple irregularmente, que entonces se le puede exigir o bien judicialmente, que provocará un proceso, una sentencia o una ejecución con todos los inconvenientes que lleva consigo, y al final, de una forma directa o indirecta, tendrá que cumplir forzosamente. Y también se puede hacer, no judicialmente, sino por arbitraje, a través de un árbitro, que pueden ser uno o tres, y que está regulado por una ley muy concreta. Las obligaciones siempre tienen la connotación monetaria. Por lo menos la puede tener, aunque no sea en sí monetario. Si no se cumple, se podrá reclamar una indemnización. Es decir, obligación pecuniaria, no hay problema. Obligación de entregar una cosa que usted vendió, es monetaria, aunque no sea de dinero, es económica. Pero puede ser que la prestación no sea económica. Por ejemplo, una obligación en que una soprano se obliga a cantar en la misa, digamos, de bodas o de requiem. Entonces, no tiene valor pecuniaria cuando canta. Pero si no cumple, se le podrá exigir indemnización por daños y perjuicios. Es decir, siempre habrá una relación pecuniaria en una obligación. Siempre hay un fondo que puede ser pecuniario. ¿Y las fuentes de las obligaciones, dónde nacen? ¿Cuáles son sus fuentes principales? Antes de las fuentes quiero matizar un tema. Cuando he hablado de las clases, hay unas clases que son específicas, cosa concreta, y genéricas, que es la típica, la pecuniaria. Pero hay otras que son muy importantes en la práctica, que son lo que se llama las obligaciones recíprocas, que se llaman también sinalagmáticas, un nombre un poco extraño,
pero que viene de la palabra sinalagma y significa que el acreedor y el deudor son a la vez acreedores y deudores y acreedores al mismo tiempo. Ejemplo práctico y normal, la compraventa. La compraventa, una parte se obliga a entregar una cosa y la otra parte se obliga a pagar un precio. Con lo cual, respecto a la cosa, hay un acreedor que tiene el derecho a reclamarla y un deudor que tiene que entregarla. Y en cuanto al precio, el que he dicho deudor ya será acreedor y el otro deudor. Con lo cual se mezclan las confunden. dos. Bueno, consecuencia hay muchas, ¿sí? Pero la consecuencia más típica. Si alguna de las dos partes no cumple o cumple mal, la obligación se resuelve. Es decir, queda anulada y se puede pedir por culpa de aquel que ha incumplido daños y perjuicios. Y no se entiende que todas las obligaciones son recíprocas, porque en el caso de la cantante de ópera, ella tiene que cantar Sí. a cambio de dinero. En la práctica, muchas, de acuerdo, pero no todas. Por ejemplo, una donación. Por ejemplo, un préstamo. Hay una persona que deja un dinero y el otro lo devuelve. Ya, en la cantante, una persona se obliga a cantar y sí, efectivamente tiene derecho a cobrar a cambio de esa prestación intelectual. Pero hay otras que no necesariamente sean recíprocas. Otro ejemplo es la donación. Uno hace una donación de unos bienes, entrega los bienes y el donatario lo recibe, pero el donatario no incurre en ninguna obligación. Las fuentes de las obligaciones, ¿cuáles son o de dónde nacen estas fuentes? Podemos decir que las fuentes esenciales de la obligación son los contratos y la responsabilidad por daño. Digamos, ¿qué es un contrato? Es aquel acuerdo en que dos partes, los que celebran el contrato, dan lugar al nacimiento de una o varias obligaciones, en las cuales uno será acreedor, otro deudor, o ambos serán acreedores y deudores, si es recíproca. La responsabilidad por daños es aquella obligación de reparar el daño causado o el valor del daño causado en el caso de que ha habido una culpabilidad por parte de la persona que lo ha causado. En el contrato, también otra cosa que es importante señalar es que no como clases del contrato, sino como un específico supuesto de contratos son los que se llaman contratos de adhesión. El contrato de adhesión es aquel en que una de las partes tiene las condiciones, más que condiciones, tiene las cláusulas del contrato perfectamente delimitadas y la otra parte tiene que aceptar o no aceptar, pero no las puede modificar. Pensemos en algunos casos muy frecuentes. El seguro, cuando uno firma un contrato de seguro, no le dejan tocar el contrato. Hay unas condiciones, se dice condiciones, pero no son, son cláusulas. O bien los contratos bancarios, un préstamo bancario, un depósito bancario, el banco lo tiene ya impreso y el particular o lo firma o se niega, pero no lo puede tocar. Son los dos casos más frecuentes. Estos son los contratos, pero con obligaciones hemos dicho que el contrato es la base de las obligaciones. Claro, porque entonces son contratos que crean las obligaciones de las partes. Profesor, ¿esto que estamos hablando es lo mismo que el papel que me hacen firmar, por ejemplo, cuando voy al médico, diciendo que o lo acepto o no me operan? No, esto es un tema completamente distinto. Quiero adelantar una cosa. Este papel que firma no tiene ningún valor jurídico. Y esto lo mantengo yo en público y en privado. Bueno, el papel que dice que se tiene el consentimiento informado. O firma usted un papel de 2 páginas con letra muy chiquita, o no le visito, o no le opero, o no le hago el tratamiento. Vale. Pero si luego sale mal y se prueba el incumplimiento de la obligación profesional del médico, se puede reclamar por más que haya un papel. Pero no es el mismo contrato que el del banco o que no puedo cambiar las cláusulas, no es lo mismo. No, porque el banco es lo tomas o lo dejas. Aquí es lo mismo, o lo firmas o no te opero. Sí,
pero la operación necesito que me la hagan, lo necesito, con lo cual es una necesidad física y una necesidad que no tengo más remedio que firmar el papel sin necesidad de leérmelo. Luego, una cosa que está prevista y está prevista por ley, que se ha tardado mucho en llegar a ello, en todos los países, es la ley de condiciones generales, la ley que regula el tipo de condiciones generales, más que condiciones, cláusulas generales. Incluso en España se dictó la ley y luego se sustituyó por otra que se llama Ley de Protección de los Intereses Generales de los Consumidores y Usuarios, que la fecha es de 16 de noviembre del 2007, o sea, algo bastante reciente. Y entonces es que por ley se protege al consumidor que cuando quiere comprar algo que necesita, tiene un poco que aceptar a veces unas condiciones generales que le son perjudiciales. Un ejemplo clásico, el que renuncia a cualquier reclamación si esta cosa no funciona. Esto sería nulo, según la ley. Igual que antes hemos visto que eran intereses abusivos, estos serían condiciones abusivas. Sí, desde luego. Sí. Sería equiparable al pecuniario, pues en condiciones. Se puede llamar así. Otra situación del contrato. En general, el contrato no solamente es lo que he dicho del acuerdo de dos partes, dos o más partes, que crean obligaciones, sino aquel acuerdo de las partes que prevén el nacimiento de unas obligaciones futuras. Un ejemplo muy fácil, el que a un campesino le compra las naranjas que producirá los árboles que están en su huerta y que producirá cuando llegue la campaña de recogida de las naranjas. Quien dice naranjas dice trigo, cualquier otra cosa. Y esto es la cosa futura. Otro tipo de precontrato de cosa futura que tiene su importancia es el que se llama contrato de opción, que es, se prevé que una de las dos partes tiene derecho a celebrar un contrato y el otro tiene derecho a exigírselo. Un ejemplo muy clásico es un arrendamiento supongamos, por 5 años, y al cabo de los cuales usted, inquilino, tiene opción para comprar la vivienda o el local, lo que sea, por tal precio. Tiene opción para comprarlo. Y el otro puede exigírselo o bien simplemente es el único que tiene el derecho a celebrarlo en este caso, sería el inquilino. En este caso no sería recíproco. No sería recíproco, no. Bueno, para terminar, ¿qué idea fundamental te gustaría que los oyentes recordaran sobre el derecho de obligaciones? Que la palabra obligación es una palabra jurídica que significa en que hay una relación entre un acreedor y un deudor. Y el acreedor es el que tiene derecho a exigir. Bueno, eso se llama derecho de crédito, vale. Y el deudor tiene la necesidad jurídica de cumplir, eso se llama deber jurídico, siempre sobre una determinada prestación que normalmente es de contenido pecuniario, de contenido económico. Clarísimo. Nos vemos en el siguiente episodio hablando de los contratos. Exacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast con el profesor O'Callaghan. Os esperamos en el siguiente.